asesinar, devorar a la víctima y luego convertirse en una celebridad. Este caso no comenzó de manera convencional y ciertamente no terminó con justicia. En la historia del crimen, pocos casos son más extraños que el de Issei Sagawa, un culpable con todas las pruebas en su contra, una confesión clara, pero que nunca pisó la cárcel por asesinato. Entonces, ¿dónde está la justicia cuando un asesino y caníbal puede andar libremente fuera del alcance de la ley e incluso lucrarse de su propio crimen? Issei Sagawa nació en 1949 en la prefectura de Hyogo, Kobe, Japón, en una familia rica y poderosa. Medía 1,48 m, pesaba 45 kilogramos y tenía un rostro tosco y poco atractivo, pero sentía atracción por mujeres occidentales altas y seductoras. La primera víctima fallida que llamó su atención fue una profesora alemana en la universidad, donde él estudiaba en Tokio. Issei Sagawa irrumpió en la casa de la mujer con la intención de matarla y poseerla, pero fracasó porque la profesora se despertó a tiempo. Tras este intento fallido, acudió a un psicólogo para pedir consejo. Con años de experiencia, el médico concluyó con certeza que Issei era un enfermo mental. Sin embargo, desoyendo la advertencia, su padre, un empresario influyente con una enorme fortuna, aprovechó la ocasión para enviarlo a estudiar a París, ignorando completamente la alerta del médico sobre lo peligroso que era Sagawa. En 1981, durante su estancia en el Instituto Sensier, el nuevo objetivo de Sagawa fue una joven hermosa y encantadora llamada Renée Hartfeld, de tan solo 25 años. Para acercarse a ella, Sagawa le pidió que le enseñara alemán. Gracias a su riqueza, podía gastar dinero generosamente en Renée, por lo que ella aceptó. En los días siguientes, él le invitó a conciertos, exposiciones e incluso le escribió cartas de amor. Renée incluso le invitó a su apartamento a tomar té y ambos llegaron a bailar juntos. Un día, Issei Sagawa invitó a Renée a cenar en su casa. Después de que ella se fue, Sagawa olfateó e incluso lamió los lugares donde ella había estado de pie o sentada, jurando que se comería a Renée para poseerla para siempre. Planeó una sesión de lectura de poesía con la desafortunada joven para el 11 de junio de 1981. En ese fatídico día, mientras Renée leía poesía, Sagawa, con un revólver calibre .22 que había comprado poco después de llegar a París, se acercó lentamente por detrás de ella, apuntó a su nuca y disparó, matándola al instante. Después de esto, Sagawa tuvo relaciones sexuales. Más horrorizante aún, insatisfecho con sus impulsos, Sagawa cortó el cuerpo de la víctima en varias partes, las guardó en el refrigerador y las fue consumiendo poco a poco como si fueran sushi delicioso. Después de 2 días saciando sus deseos enfermizos, Sagawa comenzó a limpiar todo y metió las partes restantes del cuerpo de Renée en una maleta, que luego llevó a un parque para deshacerse de ellas. A la mañana siguiente, una pareja que paseaba tranquilamente por el parque se encontró de repente con una mano de mujer que sobresalía de una maleta ensangrentada. Horrorizados, llamaron de inmediato a la policía para reportar lo sucedido. La policía llegó justo después de recibir la llamada de la pareja. Al abrir la maleta, descubrieron una escena espantosa. Fue entonces cuando se inició una intensa búsqueda del dueño de aquella maleta macabra. 2 días después del hallazgo, la policía logró rastrear la casa de Sagawa. En el refrigerador de su vivienda, encontraron lleno de partes del cuerpo de la mujer. Por supuesto, Sagawa no tenía forma de negar lo que había hecho. Fue llevado a juicio durante 2 años. Sin embargo, gracias a la influencia de su padre y a un abogado de primer nivel, después de 2 años de juicio, el juez francés Jean-Louis Bourget finalmente declaró que Sagawa padecía una enfermedad mental y necesitaba tratamiento indefinido en el hospital psiquiátrico Paul Guiraud. El juicio concluyó y Sagawa escapó del castigo bajo la etiqueta de enfermo mental. Hubo hasta 3 psiquiatras que aseguraron que Sagawa nunca sanaría y que debía ser aislado de por vida. En 1984, el poderoso padre de Sagawa logró, mediante sobornos y contactos, que se le permitiera regresar a vivir en Japón.
En 1966, Sagawa fue llevado al hospital Matsugawa para una evaluación psicológica. El resultado fue que los psicólogos del hospital concluyeron que Sagawa estaba completamente sano mentalmente, aunque en su alma habitaba un demonio sanguinario. El gobierno japonés consideró que ya no había razón para mantenerlo en custodia hospitalaria, ya que se encontraba en buen estado de salud. Por lo tanto, el 12 de agosto de 1986, Sagawa fue oficialmente puesto en libertad. Tras ser puesto en libertad, Sagawa no tuvo dificultades para reintegrarse a la sociedad. De hecho, llegó a convertirse en una celebridad. Nunca mostró arrepentimiento ni remordimiento por sus crímenes del pasado. Incluso se jactaba de sus actos en programas de televisión como si se tratara de grandes hazañas. Sagawa aceptó participar en varias películas pornográficas japonesas y escribió él mismo 4 libros. Uno de ellos fue una autobiografía, en la que relató con todo detalle el proceso de su crimen atroz. Sorprendentemente, esta espeluznante obra logró vender hasta 200,000 copias. Gracias a la influencia de su padre, Sagawa escapó del castigo por asesinato y ahora vivía rodeado de lujos en lugar de cargar con la culpa de sus actos. Entre 1986 y 1997, Sagawa se convirtió en el foco de la prensa sensacionalista. Además de conceder entrevistas, este enfermo realizó videos para satisfacer la curiosidad de quienes querían saber más sobre un asesino caníbal. Incluso llegó a crear su propio sitio web donde publicaba extractos macabros de su autobiografía criminal y promovía discusiones sobre por qué el canibalismo no debería considerarse algo terrible. Después de 1997, el brillo de Sagawa comenzó a desvanecerse. Las editoriales dejaron de interesarse por sus obras. Arruinado económicamente, Sagawa se vio obligado a luchar por sobrevivir y buscar trabajo. En 2005, tanto su padre como su madre fallecieron. No solo perdió su principal apoyo emocional, sino que también fue rechazado por sus familiares, quienes le prohibieron asistir al funeral y lo expulsaron de la casa. Sagawa tuvo que mudarse a un apartamento alquilado, pequeño y deteriorado, y subsistía gracias a la ayuda económica del gobierno. Sin embargo, poco tiempo después, dicha ayuda fue suspendida, y Sagawa se vio obligado a buscar por sí mismo el sustento diario. En una entrevista con la revista Vice en 2009, Sagawa confesó que verse forzado a ganarse la vida mientras todo el mundo sabía que era un asesino caníbal era un castigo terrible para él. Puede decirse que tarde o temprano, todo crimen debe ser castigado, de una forma u otra. Pasar de vivir en el lujo a convertirse en un indigente, luchando cada día por conseguir comida bajo la mirada de desprecio de la sociedad, puede considerarse un castigo justo para ese asesino de sangre fría. La historia del asesino caníbal de sangre fría en Japón fue relatada en el documental The Cannibal That Walked Free del canal Channel 5, estrenado en 2007 y que sigue causando conmoción hasta hoy. El documental está producido con un estilo escalofriante, utilizando en su mayoría material real, sin añadidos o modificaciones. En el sitio Documentary Heaven, esta producción ha recibido una calificación cercana al 8 de 10. Los espectadores valoran positivamente el documental por su contenido conciso, su presentación clara y su tono crítico hacia la impunidad con la que vivió Issei Sagawa. Después de ver la película, muchos espectadores dejaron comentarios llenos de indignación y frustración. Un espectador expresó su enojo al afirmar que lo más indignante no era solo el hecho de que el asesino hubiera matado a la inocente Renée Hartwell, una mujer que lo había tratado con amabilidad, sino que además se convirtiera en una especie de celebridad en Japón debido a ese crimen atroz. Por su parte, otro usuario en YouTube, donde el documental fue publicado de forma gratuita, dejó un comentario amargo diciendo que el mundo en el que vivimos es cruel y que las personas deben ser extremadamente cuidadosas con lo que sucede a su alrededor. Con una duración de apenas 46 minutos, El caníbal que quedó en libertad es una obra que resume los detalles más impactantes de la historia de Issei Sagawa, incluyendo testimonios de quienes estuvieron directamente involucrados. El documental también ahonda en el pasado del asesino de sangre fría y ofrece una mirada íntima al perfil psicológico del caníbal que estremeció al mundo. Hasta hoy sigue siendo una de las pocas producciones bien realizadas que documentan a fondo la historia de Issei Sagawa, el caníbal que caminaba libre. Finalmente, Issei Sagawa murió como un don nadie. Muchos lo llaman karma, pero la verdad es que vivió 41 años más después de arrebatarle la vida a Renée Hartwell. 41 años de libertad para escribir libros, aparecer en televisión y burlarse de la memoria de su víctima.
La muerte por vejez de un caníbal no es justicia, es simplemente el fin de un monstruo que alguna vez existió. La verdadera justicia murió junto a aquella joven en París en 1981. En tu opinión, ¿qué es lo más aterrador de todo este caso? ¿La brutalidad de Sagawa, el fracaso de la ley o el hecho de que la sociedad llegó a aclamar a un monstruo? Deja tu opinión en los comentarios. No olvides darle al like y suscribirte al canal para no perderte los próximos expedientes de casos. Gracias por acompañarnos.